Lucas 14, vamos a delimitar un poco el capítulo y lo vamos a dejar del 1 al 24. Haremos un ejercicio de observación en este pasaje. Vamos a recordar un poco los componentes que forman parte de la observación. ¿Está ya, hermanos, o no? No, los de sonido. ¿Y por qué no tenían ya listo, po? Bien. Observación. Veamos los componentes de la observación. Son tres, diríamos, componentes fundamentales. Uno es el texto. No nos podemos separar del texto. No podemos decir cosas que no están en el texto. El texto es la plataforma fundamental del predicador. Sin texto no hay palabra. Sin texto podrá haber invención, podrá haber especulación, imaginación, pero no habrá palabra. Y el instrumento fundamental del predicador es la palabra. Pero no hay palabra sin texto. Es el texto el fundamento. La pregunta constante que debemos hacernos es: ¿qué dice el texto? Esa es la pregunta fundamental. No que creo que dice, no, ¿qué dice el texto? Y hay preguntas en la observación que nos asisten para tratar de entender el texto. ¿Quién o quiénes aparecen en el texto? Si hay personajes, como será el caso de ahora, que estudiaremos Lucas 14, la pregunta será: ¿quiénes aparecen en el texto? Y hay que irlos enunciando: fulano, sutano, mengano. Y luego viene la siguiente pregunta: ¿qué están haciendo esos personajes que ya identificamos? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Qué es su accionar en el texto? Si hay una ubicación geográfica, ¿dónde? Es decir, ¿cuál es el lugar en el que están ocurriendo las cosas que ellos están haciendo? ¿Cuál es el espacio físico en el que se da las acciones de esos personajes que ya enunciamos en la primera pregunta? Entonces, el qué, el quién habla de los personajes, el qué habla de las acciones que están realizando, el dónde habla de el lugar en el que están ocurriendo las cosas, cuándo habla del componente temporal, si es por la mañana, si es por la tarde, si es algún día en particular, si es en una fiesta, si es decir, el cuándo introduce ese componente temporal.
cronológico que puede llegar a iluminar un texto, porque según las actividades, según el tiempo, así serán la comprensión de las actividades de los personajes. ¿Cómo? Si existen en el texto maneras de cómo se realiza la acción que ellos están realizando. ¿Por qué? Motivos de las acciones, motivo de las palabras, motivo, el por qué busca trazar las causas de las acciones. El para qué habla de los propósitos. ¿Cuál es el sentido que conllevan las acciones de los personajes en el texto? Haciendo un resumen, diríamos entonces, ¿quién habla de los personajes? ¿Qué habla de las acciones o funciones de los personajes en el texto? Gracias, hermano Bárbaro. ¿Dónde? El lugar. ¿Cuándo? El tiempo. Más que fecha diríamos, es el componente del tiempo. El cómo, formas o maneras. El por qué, los motivos y el para qué, propósitos. Aquí estamos ya con 7 preguntas y 7 componentes que podemos trazar en el texto. Manteniendo estos puntos y teniéndolos ustedes al frente, acerquémonos pues a Lucas 14. Teniendo esto de por medio, vamos por partes. Vamos a trabajar primero del 1 al 6. Diríamos, las partes están como bien delimitadas, tanto en la Reina Valera como en la NBI, del 1 al 6, del 7 al 14 y del 15 al 24. 1 al 6, 7, 14, 15 al 24. Ahí está la división natural del pasaje. Vayamos con la primera pregunta. Pati, del 1 al 6, ¿quiénes aparecen? No veas, y yo dije que estudiaran. Tenían que ya traer leído el pasaje. Bueno, uno de los personajes así más interesantes, en la cual es el encabezado del 14, Jesús sana a un hidrópico. Aparece un personaje, dice, el hidrópico. ¿Quién más? Los fariseos. ¿Quiénes aparecen? Los fariseos. Fariseos. Intérpretes de la ley. E intérpretes de la ley. ¿Quiénes más? Un asno. Bueno, aparece Jesús. Y un buey. Asno y un buey. Bien, aunque el asno y el buey no aparecen como personajes, ¿verdad? Porque no están ni siquiera presentes, forman parte del ejemplo que Jesús está poniendo. Es decir, no están allí
presentes. ¿Quién es, hermanito? El hijo, ¿cuál hijo? O en la NBI dice hijo, ¿verdad? Hijo o buey dice, va. Sí, yo estoy con la Reina Valera. El hijo, el asno y el buey forman parte de el ejemplo que se puso. ¿Oye? La Reina Valera dice si su asno o su buey. La NBI dice si su hijo o su buey, ¿verdad? Lo que sucede es que en griego el parecido es enorme en la escritura. Es apenas una letra, la forma de una letra la que cambia. Y lo que ocurre es que algunos manuscritos comenzaron a escribir buey, asno, perdón, y otros hijo. Y por eso está la doble traducción. Pero dejemos esos personajes, esos nombres no son personajes, digamos, en el sentido exacto, porque no están ni siquiera presentes. Son ejemplos, forman parte de una parábola, diríamos, que Jesús utiliza en ese momento. ¿Quiénes más aparecen? Digamos que aparece el gobernante, que era fariseo, lo podemos poner aparte del grupo general. Fariseo, gobernante. ¿Alguien encuentra un personaje más? ¿A cuál boda? ¿Ah? ¿Cuál boda, hermanita? ¿Quién dijo boda? ¿Está leyendo la Biblia o una tarjeta de invitación? Del 1 al 6, ¿dónde aparece la boda? ¿Cómo? El texto. Del 1 al 6. Bien, ¿no hay más personajes entonces? Ahí tenemos señalados 4 personajes que forman el primer bloque en el que Jesús va a dar una palabra. Bien, acciones del hidrópico. ¿Qué se dice del hidrópico? Versículo 2. Estaba delante de Jesús. La NBI, ¿qué dice? Una pregunta que haremos de manera hipotética, viendo el contexto del pasaje, será: ¿qué hacía el hidrópico allí? Se describe que estaba delante de él, pero ¿cómo llegó este enfermo allí? ¿Fue una iniciativa de él, una iniciativa de Jesús, o fue parte de las acciones de otros personajes en el texto que ya vamos a ver?
eh, o era familiar posiblemente del que lo invitó a comer, correcto. ¿Qué más hace o dice el hidrópico? Sí, pero no son acciones de él, digamos. Tenemos, ojo, ¿cuál es el papel del hidrópico en el texto? Sí, pero si hablamos de acciones o de palabras de un personaje, realmente ¿cuáles son las del hidrópico? Sí, pero la gente. Pero palabras o acciones de él. Vaya, pero pregunto, hablemos del qué. El qué dijimos que era descubrir palabras o acciones de un personaje. ¿Cuáles son las del hidrópico? Hacerse notar. ¿A dónde dice eso? Estaba delante de Jesús. Sí, pero se dice en el texto que era una acción de él. Había hinchado los brazos y las piernas. Jesús preguntó a los fariseos y a los expertos de la ley religiosos, ¿permite o no a la ley sanar a la gente el día del descanso? Ajá. Había. Solo lo ubica en la escena. Pero ¿hay alguna palabra o alguna acción que él realiza? En el texto, el hidrópico no realiza ninguna acción. No dice ninguna palabra. El hidrópico es un personaje pasivo. Él no realiza nada. Él no habla nada. ¿Estamos ahí? El hidrópico pasivo es un personaje que interviene en torno al cual ocurrirán muchas cosas, pero no a iniciativa de él. El enfermo no realiza ninguna acción para ser sanado. No realiza ninguna petición para ser sanado. No habla, no actúa. Todo lo que se diga del hidrópico son acciones que realiza otra persona sobre él. ¿Estamos? Eso más adelante nos tiene que levantar preguntas. Y nos va a llevar a algunas interrogantes de fe. La sanidad
ocurre sin que intervenga la fe, el deseo o el querer del enfermo. En este contexto, donde hay elementos muy particulares, Jesús va a hacer un milagro que no tiene que ver con la voluntad o el querer del enfermo. Los fariseos. ¿Qué hacen los fariseos? Acechar. Palabra que usa la NBI. Lo mismo, bien. Podría ser, no lo dice el texto, pero podría ser la presencia del hidrópico parte del tamal que los fariseos estaban haciendo. Porque inmediatamente que dice le acechaban, se introduce el personaje del hidrópico en el versículo 2. Acechar a Jesús es la acción de los gobernantes religiosos ante las obras de Jesús. No sé por qué tenemos a veces que preocuparnos de que la gente ande encima de nosotros. Si así era en la práctica de Jesús, así era en el Evangelio. ¿Qué más hacen ellos? Ajá. Versículo 4. Callados. ¿Qué más? Muy bien. Versículo 6. No podían contestar. Aunque no se describe la manera que acechaban, se supone que la presencia del hidrópico podría ser una de esas, pero hay tres acciones concretas. Estaban a la captura de un error de Jesús, y luego el silencio, y luego la incapacidad de responder. El silencio, entonces, no es el silencio del que está convencido, no es el silencio del que está agradado, es el silencio del que quiere responderle y ha quedado incapacitado para responderle. Los fariseos, entonces, no tienen un papel tan pasivo como el hidrópico, pero tienen un poquito más de acción, pero que el texto se encarga de hablar de ellos como incapacitados para poder accionar hablando o haciendo. ¿Estamos? ¿De quién serán entonces todas las acciones? Veamos las acciones de Jesús. ¿Qué se dice de Jesús? Primero entró a comer. Entró a comer. ¿Qué más?
Ajá. Jesús habla, pregunta. Aunque el pasaje no lo relaciona, pero Jesús entiende que los fariseos están acechándole, poniéndole o estando delante el hombre hidrópico allí. De seguro vio las caras para ver qué hacía. ¿Qué más hace Jesús? Ajá. Primero le toma, lo sana y lo despide. No, yo como tengo ya el método, me adelanto a las preguntas, pero dejemos todas las preguntas para su momento oportuno. Yo como ya voy en la avanzada, pero ya vamos a responder unas preguntas más. Vuelve a hablar Jesús en el versículo 5, ¿verdad? Digamos que Jesús tiene el versículo 1 es una acción, entra a comer. Versículo 3 tenemos una palabra. Versículo 4 tenemos una acción o acciones. Y versículo 5 tenemos otra palabra. Es el orden en la acción de Jesús. Entra a comer, pregunta, toma, sana, despide y finalmente vuelve a hablar. Ahí tenemos el esquema del mover de Jesús. De entrada tenemos bien definido quién es el que menos acción tiene, los que tienen un poquito más y el que tiene más, ¿verdad? Tenemos a un Jesús que actúa, que habla, hombre de palabra y de acción. Y es notorio que frente a los que no pueden hablar, tenemos a un Jesús suelto para hablar. Hay un contraste, ¿lo notan? Un contraste entre los que no pueden hablar y, si ustedes se fijan, las intenciones de los fariseos son capturarle en un error. Es decir, hay un contraste aquí. Los fariseos están atentos, listos para hablar, porque acechar es eso, listo, o sea, están con la espada desenvainada, ¿no? A la expectativa. Y claro, ¿qué están haciendo? Están esperando, dame a este. Están esperando la oportunidad de agarrarle, no a este hijo, a este. Me están dando a otros, este de aquí. Uno, dos, ahí. Uno, dos, no, a este más, a este. ¿Qué vos le has dado a este? Uno, dos. ¿Y saben cuál es este o no? Este, ve. Uno, dos, tres. Ahí está, muy bien. Están listos para cuestionar, o sea, están listos para hablar. Acechar es listos para acusarlo. Pero al final terminan callados. Es decir, los que quieren hablar para cazar terminan imposibilitados.
para hablar. El tema del habla aquí en los primeros bloques es importante, entonces, porque se enfatiza la incapacidad de los fariseos para hablar y la capacidad de Jesús para hablar. Es decir, Jesús va a articular una palabra a la que ellos no pueden contestar. Estos que van listos para hablar, callaros. Y aquel que iba a comer es el que está hablando. Es decir, las acciones nos permiten hacer contrastes, hacer relaciones, hacer vínculos, entender las acciones de los personajes. Invitado a comer, pero descubre que era una trampa para acecharlo. Pero tiene una palabra capaz de hacer callar la trampa que le iban a poner y dejarlos callados. Tiene una palabra capaz de neutralizar las intenciones. Diríamos, la palabra de Jesús es capaz de neutralizar los intentos expresos de sus enemigos para hacerlo caer en un decir o en un hacer. ¿Estamos ahí? Bien. Y el hidrópico, pues, este va a ser el que más va a ganar. Porque quizá fue parte de un complot en el que quizás él no estaba metido, pero lo pusieron allí. Y por parte de él, pues, encantado. La sanidad que vamos a tener aquí es una sanidad didáctica. No es de fe, no es de misericordia, no hay un componente en el texto que señale el clamor del enfermo, ni la fe del enfermo, ni la búsqueda siquiera de sanidad. Es una sanidad didáctica. Dios a veces calla, Dios a veces sana para callar a los necios. La sanidad es una sanidad, digamos, todo lo que Jesús va a hacer aquí, las acciones y las palabras de Jesús neutralizan las intenciones de sus enemigos. Diríamos que según estos pasajes la mejor manera de cómo enfrentar a los que nos quieren fregar no es ponerse al nivel de ellos, es hacer la obra de Dios, es decir, la palabra de Dios. El que lo está cuestionando, provocando, él está en otra lógica. Jesús no entra en la lógica de ellos. Jesús sigue la lógica de su misión. El que se mantiene haciendo lo que Dios lo ha mandado a hacer, ese siempre va a salir bien, hermanitos. Siempre. Deje de ponerse al nivel de quienes lo están jodiendo. Eso en pocas palabras. Y se lo digo así porque así lo voy a entender perfectamente. Ponga a hacer y a decir aquello que usted ha sido enviado a hacer y a decir. Y sus adversarios no van a hallar nada que decir. La práctica del reino y la palabra del reino siempre callará a sus adversarios. Digo esto porque a veces nos gusta caer en la lógica humana. La lógica humana de ponernos al nivel de lo que están haciendo con nosotros. Déjenlo, hombre. Haga y diga lo que Dios lo ha mandado a hacer
y eso neutraliza a quienes lo quieren fregar. ¿Estamos, hermanitos? Ahora, dentro de estas acciones y del pasaje hay otras preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Hay aquí una idea de un dónde? ¿Ya tenemos claro esto? Fíjese bien, yo no voy sacando todas las conclusiones que van brotando porque no quiero ir a la vez interpretando. A mí porque se me salen decírselas, ¿verdad? Porque es lo que observo y lo que concluyo. Pero esto hay que trabajarlo. El espacio geográfico es la casa del fariseo. Que se nos explicita que es un fariseo gobernante. Y habrá que preguntarnos quién era un fariseo gobernante. ¿Qué hacía? ¿Cuál era su estatus y su función? ¿Verdad? Pero ahí está. Todo se da en el ambiente de la casa. Hay que dejar muy en claro bueno, la acción de Jesús ya la pusimos más adelante, comer, ya vamos a poner preguntas sobre eso, porque la acción es concreta. La casa del fariseo. ¿Hay un cuándo? ¿Ah? Sábado. O sea, el día de reposo. Este es el dónde, este es el cuándo. Aquí se va describiendo ya el tamal. La palabra acechar va a tener como 3 componentes, ¿verdad? Porque acechar es la única acción, diríamos, activa de los fariseos, porque las otras dos son pasivas. Callar, no podían hablar. Es decir, las otras dos acciones son acciones de imposibilidad, cosas que no pueden hacer. Y la única que sí pueden hacer es acechar. Y han preparado bien el escenario con 3 componentes. Primero, el día particular en el que lo invitaron a la casa. El día de reposo, el día sábado. Para fines de investigar más adelante, ahí hay que poner la preguntita de la paz del sábado. ¿Qué significa el día sábado para la religión judía? Y tiene después que ir a investigar. Porque en la medida que usted profundice sobre las características del día sábado para los judíos y logre entender el valor del día de reposo para los judíos, entonces va a entender la magnitud de la trampa. ¿Ya? Usted lee día de reposo, pero ¿tiene idea usted en qué consiste el día de reposo? ¿Sabe usted cuál es? ¿Qué acciones? El día de reposo, ¿qué idea tiene el día de reposo usted? Si usted lee el pasaje, va a predicar. Y el pasaje dice, y he aquí un día de reposo.
y va y alguien le dice en la conexión, mire, ¿y qué es el día de reposo? ¿Qué va a decir usted? Descansar. O sea, es un día para dormir. ¿Qué es el día del reposo, hermana? Sería que es el día en que ellos habían puesto una ley que ese día no podían hacerse milagros. Entonces era prohibido de que en este caso cualquiera lo hiciera. No. Hijo, Específicamente solo para adorar a Dios no sería, donde no se permite hacer un trabajo logístico, por decirlo así. Sí, solamente. ustedes tienen que investigar en qué consiste el día de reposo. Un poco va llegando el hermano, pero es todavía muy vaga la idea. El día de reposo era un día trascendental, bueno, tan trascendental que es parte de los 10 mandamientos. Guardarás el día de reposo. Ajá, Mauricio. Levítico 23 dice, 23:3 dice, trabajan ustedes durante 7 días, pero el séptimo día es de reposo. Es un día de fiesta solemne en mi honor, en el que no harán ningún trabajo. Donde quiera que ustedes vivan, será sábado consagrado al Señor. Esa es la idea, que la ley tiene el reposo. Cuando en el judaísmo del siglo I se hablaba de reposo, ese es el concepto. Es decir, es el concepto del día sagrado. Pero en concreto, ¿en qué consistía? Entonces había toda una legislación. Usted busque en cualquier diccionario el día de reposo y va a ver todas las reglas. Los fariseos del tiempo de Jesús tenían toda una reglamentación específica. ¿Qué dice usted, hermano? Desde la creación hasta los 6 días de trabajo del Señor y el séptimo. Claro, para la época de Jesús no era solo un día sagrado, era un día altamente reglamentario. Estaban definidos cuántos pasos podía dar ese día, por ejemplo. No podía caminar más de esos pasos. Estaban contabilizados los pasos que iba a dar al baño, los pasos que iba a dar para la cama, para la cocina, si iría a la sinagoga, o sea, ya estaba como un seguimiento ese día y había un número límite de pasos. Si usted daba un paso extra, estaba metido en un grave problema ya. Entonces, en cualquier documento de investigación como un diccionario, ahí va a encontrar usted todas las leyes, las normas que no estaban en la Biblia. No están en la Biblia. No. Lo que gobernaba al fariseísmo del siglo I. Todas las leyes que habían estipulado ellos para qué acciones eran permitidas y qué acciones no eran permitidas, qué cosas violaban el sábado y qué cosas no violaban el sábado. Había un rango de acciones permitidas y un rango de acciones imposibles de ser aceptadas. Carlos. Solo una consulta, pastor, pero de estas acciones que menciona usted que vamos a investigar, ¿cómo qué pudo haberlos motivado a ellos si los fariseos ganaban algo con poner esas reglas a los demás, al pueblo, pues? ¿O por qué? ¿Cómo qué los pudo haber motivado? La mayor fidelidad a la ley.
Por ejemplo, la ley, la Torá, el Pentateuco solo dice que es un día sagrado. No trabajarás. Eso dice nada más la ley. Pero no voy a comer, no me voy a levantar, no voy a cocinar, no me voy a bañar, no puedo ir al baño, no puedo tocar a mi mujer. Si me enfermo ese día, no puedo correr donde el sacerdote que me ayude. Si pasa un accidente, no puedo asistir a nadie. Y de repente vienen las complejidades, porque la vida es compleja. Acciones inesperadas. La casuística, o sea, los casos, los diferentes casos. Entonces los fariseos comenzaron a crear como diríamos, un inventario, un manual de acciones permitidas y no permitidas. Es decir, en el que usted las podría hacer y no está violando el principio de la Torá. ¿Y qué cosa si ya se pasó y ha violado la Torá? Los fariseos eran los expertos de la religión en elaborar esa lista de casos en las diferentes leyes. En este caso es el caso del día de reposo, pero así hay otras leyes. Entonces los fariseos eran los encargados de normar la cotidianidad. Ustedes saben que la ley es una cosa como la Constitución, digamos. La Constitución son como las definiciones globales que rigen una nación. Pero hay muchas cosas que no están contempladas en la Constitución. Solo está el valor de la vida, por ejemplo, en la Constitución. ¿Y qué hacemos cuando maten a alguien entonces? De ahí vienen los diferentes derechos. El derecho penal, el derecho mercantil, el derecho civil. Es decir, son leyes que traducen los principios de la Constitución. Es más específico. Y luego, después de los derechos globales, vienen reglamentos que ya son todavía más específicos. De los fariseos eran los encargados de poner todos los casos específicos. Por eso era de querer legalizar cada acto del ser humano. De ahí el legalismo, de querer normar cada cosita. Vengo del mercado, lavarme las manos. No puedo. ¿Qué puedo cortar? ¿Qué no puedo cortar? Una serie de casos, por eso se le llama la casuística, casos. De los fariseos eran los encargados de estas cosas. Entonces aquí tenemos el día de reposo como el fondo cronológico, la casa del fariseo. O sea, el tamal está bien hecho. Lo han puesto en un día de alto respeto para los judíos. Por tanto, sería fácil acusarlo. Claro, las penas, bien, luego vienen las penas. Habría que ver las penas de violación. Según la violación del día de reposo, así va a ser las penas. Y la máxima es la muerte. ¿Verdad? Entonces, ellos habían hecho como la escalada de penas, de violaciones y de no violaciones. La casa del fariseo y el hidrópico. Ahí hay tres cosas. El versículo 1 y 2, digamos que pone el escenario ideal
en el que Jesús va a caer, pero redondito. Están en la casa de uno de ellos. Claro. Lo dice el versículo 4. Cuando Jesús, no, el 3, cuando Él le habla a los fariseos y escribas de la ley. O sea que los que están invitados a la mesa son artillería pesada de la jerarquía religiosa. Sí, el escenario está pintado para que Jesús caiga, pero redondito. En la casa de uno de ellos, en un día de mucho respeto, y tienen delante de ellos, delante de Jesús, han puesto un hombre que en la normativa del día sábado no se podría hacer, en el caso particular de él, una sanidad, porque no era una urgencia. ¿Ya? Es decir, no era, el hidrópico no era una enfermedad, pues sí, que estaba muriendo el corazón y él en asistencia. No, aguanta, que pase sábado, aguanta. Su enfermedad no era una enfermedad de urgencia, que había que atenderlo inmediatamente. Estaba catalogada dentro de las enfermedades que no debían ser asistidas en día sábado. Pero claro, si ustedes investigaran después, yo tengo que adelantarme porque ya tengo esa información, ¿verdad? Pero ustedes tenían que haberse preguntado, ¿por qué para los fariseos sanar a este hombre era una violación del sábado? Porque en el catálogo de las enfermedades que no deben atenderse el sábado estaba la hidropesía, que es el amontona. Bueno, hay que preguntarse, tenían que preguntarse, ¿verdad? ¿Qué es la hidropesía? Correcto, es la acumulación de agua en los tejidos. Entonces, no es una enfermedad que se va a morir ahorita. No vale la pena violar el sábado para asistir a ese enfermo en particular. Entonces, el tamal está hecho. El versículo 1 y 2 diríamos que describe el diseño del complot perfecto para que Jesús caiga redondito. Pero lo que viene después es lo impactante, que no pudieron cumplir su cometido. Solo estas observaciones, no, hombre, ya se presta para sacar conclusiones, pero preciosas para la vida espiritual. Los enemigos le pusieron la trampa ideal, pero al final, callados. ¿Cómo es que poniendo una trampa ideal no fueron capaces de obrar? ¿Cómo es que no cumplieron sus cometidos? ¿Cómo es que no realizaron su propósito? Ahí hay una riqueza que uno ve el pasaje y ya quiere predicar, va. Uno ya ve las conclusiones sobre las observaciones preliminares, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Diríamos, no hay como una, para avanzar, no hay como una especificación. Siguiente. ¿Por qué? Va, aquí hay que hacernos preguntas. Preguntas sobre las acciones. Si hablamos del versículo 1,
¿por qué Jesús acepta entrar en la casa de un fariseo? Y claro, en el Evangelio vamos a encontrar que Jesús nunca rechazó una invitación a comer, jamás. Quien sea, donde sea, siempre aceptó. Y cuando no lo invitaban, él se invitaba. Lucas es el evangelio que nos va a presentar a Jesús siempre comiendo, siempre. Más que todos los evangelios. Ahí estaba Zaqueo más adelante y le dice: hey, bájate que quiero ir a comer a tu casa. Era un sin pena Jesús. Sí, en serio. No crean que era tímido. Lo invitaban y él iba. Saben, Jesús era un hombre sin miedos, sin temores. Pero quisiera detenerme, podríamos hacer más preguntas, pero quiero detenerme en el versículo 4. A mí me viene una pregunta. ¿Por qué callaron ellos ante la pregunta de Jesús? Jesús les hace una pregunta. Ellos son expertos y doctores. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? ¿Por qué callaron? No respondieron. Hay que preguntarnos eso. Porque los fariseos son, en su cultura, gente que siempre está hablando. Por definición, esa es su profesión. Hablar. Más cuando alguien les hace una pregunta. Hablar es la tarea de ellos. ¿Por qué callan? Pero hay otra pregunta. Sí, no vamos a responder ahorita las preguntas, solamente las estamos levantando. Porque en la medida que levantemos más preguntas, vamos a entender mejor el pasaje. Otra pregunta que me sale de mí en el versículo 4 es: ¿por qué despidió al enfermo? Tomarlo y sanar no me levanta muchas preguntas. ¿Cómo lo sanó? ¿Qué forma usó? No me dice. Pero sí me inquieta a mí por qué lo despidió. Es decir, lo sanó y dijo que fuera. ¿Por qué no lo dejó allí? ¿Por qué no? ¿Por qué no le convidó a la mesa también? ¿Por qué lo despide? Digo, es una pregunta que nos va a levantar a la hora de interpretación, cuando yo ya esté, como decía mi hermano Salvador, en la pregunta ¿por qué callaron? Allá, en la interpretación, me voy a dar algunas respuestas. Tengo que darme respuestas. Callaron porque podría ser una pregunta con trampa de Jesús. Es decir, ahora Jesús va a la acechanza. Ya no es el acechado, es el que acecha. ¿Se puede sanar el sábado? Claro que se puede. Pero si ellos decían sí, abrían la puerta para que Jesús hiciera la obra. Si decían no, ellos se contradecirían porque saben que sí se puede. Solo que hay cosas que sí se pueden y cosas que no se pueden sanar en día sábado. Entonces, la respuesta que ellos dieran es que estos días, miren, el que acecha es el que tiene miedo. No responde, no hace,
porque no quiere caer en la trampa que le está armando. El acechado no vive tranquilo, siempre anda con temor y teme que la pregunta de Jesús lo ponga en un callejón sin salida y mejor se callen. ¿Qué hacía el hombre allí? Era otra pregunta que a estas alturas tuvimos que habernos hecho. Yo me la hice antes porque cuando estaba observando se las dije, pero la teníamos que haber hecho hasta ahorita. ¿Por qué está el hombre allí? ¿Está por su necesidad? ¿Está porque es parte del complot contra Jesús? ¿Es parte de la trampa? ¿O simplemente es un invitado más? Aunque el texto nos dice que se lo fueron a poner cabal enfrente a él, como cebo, para ver si cae, como carnada, para ver si cae. ¿Alguien piensa alguna otra pregunta que podríamos hacer al texto del por qué y para qué? ¿Ringo? Dice que había, Dios bendiga, usted especificaba que había una normativa de personas que, o de cosas que podían asistirse el día de reposo. Depende cuál. Yo no oigo a Ringo aquí, hijo. 1, 2. Dígame. Usted explicaba que si nosotros conociéramos, lo explicaba usted, la normativa o las cosas que ellos especificaban que se podían hacer o no se podían hacer de acuerdo a las enfermedades el día de reposo. Ahora bien, ellos decían que se podía asistir y que no. ¿Va? Mi pregunta es, ¿estaba especificado en ello o en esos reglamentos el sanar de esta manera a las personas? Perdón. Si estaba dentro del reglamento de ellos, sanar de esta manera como Jesús sanó. Porque una cosa es asistir. Y mi pregunta es, ¿aquí obró Jesús al sanar directamente a la persona? Otra pregunta. Allá en interpretación hay que resolverlo. Es una pregunta. ¿Qué otras preguntas? Tendría alguien que preguntarse. Yo no me la pregunto porque a veces este es el problema, que a veces uno ya da por sentado. Pero cualquiera de ustedes tiene que preguntarse quién era un fariseo realmente. ¿Qué era un fariseo en la época de Jesús? Porque tenemos una idea equivocada de los fariseos. La idea que tenemos de los fariseos es que hipócrita es la gran definición que tenemos. Y le decimos a la gente, fariseo. La gran idea que tenemos de fariseo es que es hipócrita. No, hombre, el fariseo tildado de hipócrita es la lectura que los cristianos hicieron de los fariseos. No, pero ¿quién era un fariseo en el judaísmo? ¿Cómo lo miraban ellos? ¿Cómo el pueblo miraba a los fariseos? ¿Cuál es el valor que tenían ellos porque si no profundizamos en la imagen del fariseo y del escriba de la ley, quiénes eran los escribas de la ley y quiénes eran los fariseos, el pasaje se les va a quedar corto, hermanos. A mí el pasaje se me abre porque tengo la idea del escriba de la ley y del fariseo en la historia de Israel. Pero ¿y usted? Se va a quedar con la idea popular, ficticia y superficial. Fariseo significa hipócrita. No, eso no es lo que era el fariseo. Porque el fariseo, para que tenga una idea, el fariseo era una de las personas más apreciadas por la sociedad judía. Era uno de los grupos, habían diferentes grupos: esenios, herodianos, saduceos, los fariseos. Y en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la doctrina de los saduceos y los fariseos, ustedes van a encontrar que Jesús siempre compartió
el punto de vista de los fariseos, siempre. Y a la vez fue a los que más cuestionó. El fariseo es una joya en la historia de Israel. El fariseo es un regalo. Hay una descripción del Rabí Akiva que habla de los fariseos como regalos de Dios a la nación de Israel. Los herederos directos del celo de Moisés. Los fariseos remontan su existencia hasta el mismo Esdras. Es más, se dice en la historia de Israel que fue Esdras el pionero de crear este grupo apegado a la ley, con una radicalidad seria. Ustedes recuerdan en Esdras y Nehemías cómo aplicaron la ley tajantemente. Y en la época en que Israel estuvo acechado por sus enemigos, los fariseos eran los que inspiraron a Israel en los momentos más duros de la persecución. Los fariseos eran en realidad un tesoro muy importante para Israel. Por eso eran vistos con sumo respeto. El fariseo era el tipo de persona a la que todo israelita quería aspirar o llegar a ser. No eran personas mal encaradas como tenemos hoy la idea de nosotros, ¿verdad? Si le digo, dibújeme un fariseo, usted dibujaría un bobo todo bravo. Pero no, el fariseo era el tipo de hombre de ley que todo israelita quería imitar. Por tanto, Jesús está en el centro de una situación religiosa bien complicada. La trama no es sencilla. Por eso hay que leer sobre los fariseos, hay que leer sobre los escribas de la ley, hay que leer sobre el día de reposo, hay que leer sobre las normas de la hospitalidad, porque no expliqué eso, pero entraron a la casa del fariseo. Y será una cosa para Jesús penosa estar contradiciendo a quien lo ha invitado a comer. Porque la cortesía, hay que investigar eso, la cortesía a la hora de ser invitado a comer. Hay que leer sobre eso. Para usted ser invitado a comer es una acción de estómago. No. En Israel no. Comer es una situación social muy importante que le da honor a usted. Entonces, para que usted reciba el honor de ser invitado por alguien importante, de ahí el detalle de aclarar en el texto que era gobernante, significaba que el que es invitado participa del honor de ese que ha invitado. Entonces, la jerarquía de ese fariseo, que era gobernante, la voy a compartir. ¿Y cómo comparto el honor de estar invitado a la mesa de un importante? Entonces hay que leer sobre las tradiciones de la mesa en Israel, comida y bebida en el mundo judío. Hay que leer eso, porque esos elementos son los que le van a abrir a usted el pasaje. ¿Me entiende? Esos elementos son los que le van a expandir. Cuando usted tome el texto y comienza a ver palabras que se ha metido a investigar antes o que las va a investigar en el proceso, el pasaje se le va a abrir a usted. Y claro, ¿por qué Jesús va a ser descortés
con quien lo ha invitado a comer. Jesús no va a cumplir las normas de cortesía. Hay un protocolo para comer, para hablar. No se puede desafiar al anfitrión en modo alguno. Desafiar al anfitrión es desafiar su honor. Entonces, aquí tenemos que entender el tema del honor a la hora de comer. Y ese es todo un capítulo a leer. El tema del honor a la hora de comer. Este día creo que lo tengo en PDF, lo voy a subir para que usted vea. Se llama un libro La Mesa Compartida. Quiero cerrar con esto porque por el tiempo. La Mesa Compartida. Se lo voy a subir a la Escuela de Predicadores para que usted lo baje. Y el primer capítulo de ese libro habla sobre comida y bebida en la Palestina del siglo I. ¿Qué era la práctica? ¿Qué significaba? ¿Cuáles eran las normas? Cuando usted lea ese capítulo, para que vea la etiqueta que tenía que haber guardado Jesús, usted va a ver que Jesús no guardó ninguna etiqueta. Y tenemos que preguntarnos, ¿y por qué se salió del guacal Jesús? Pero claro, esas preguntas no nos las haríamos si usted no investiga esos detalles. Usted solo dice, lo invitaron a comer, pero para usted y para mí, esa frase comer puede ser una función meramente estomacal. No, comer y beber eran funciones sociales. La mesa era estatus social. La mesa para usted hoy es una cosa de 4 patas para hartarse. No, en el Nuevo Testamento no. La mesa era espacio de conducta social y religiosa. Hay que entender el lugar de la mesa en la mentalidad hebrea, porque es la que está en la Biblia. ¿Se dan cuenta que esto no es solamente, hermanitos, de leer a la carrera un pasaje? Y muchos van a predicar con una superficialidad. Y aquí solo estamos en la observación, levantando preguntas. Preguntas. Y así se la pica ya de que es la gran sabiduría. Pónganse de pie, hermanitos. Cuando leemos un pasaje sacando todas las, como los hilos, ¿va? Los hilos. Claro, y luego agarramos cada hilo y le damos seguimiento a este hilo, a este hilo, a este hilo, a este hilo, y luego volvemos al pasaje. Después de, no, el pasaje se nos abre de manera tremenda. Por eso yo les digo, el Espíritu no acompaña a gente haragana ni ignorante. El Espíritu acompaña a gente que lee, que investiga, que estudia, que se penetre en la palabra. Padre, tu palabra es una mina maravillosa, interminable. Señor, no nos permitas caer en un rascado superficial de esa mina. No nos dejes caer en eso, Señor. Permítenos ser mineros que bajemos más y más y más y más y más y más. Que no seamos perezosos, que no seamos acomodados, que no seamos superficiales, porque con la superficialidad
Estudiemos tu palabra, así viviremos la vida cristiana. Y no queremos una iglesia superficial, sino que eche raíces profundas. Hay muchos que ya no están aquí entre nosotros porque no ahondaron raíces. Y un árbol con raíces superficiales, cualquier viento lo bota. Pero el que echa raíces, nada lo botará. Predicadores, así quiero para esta iglesia, Señor. Que echen raíces, que ahonden en la palabra, que escarben en la palabra, para que sean verdaderos mensajeros de esa palabra eterna, rica y poderosa. Recibe, Señor, con agrado lo que tu pueblo presenta. Es sacrificio. Mira el sacrificio. Acéptalo. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermano.